Eso me faltan Bueno, corregir. bueno, vamos a empezar con trabajo práctico 6 me decías, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a esperar un cachito que ahí se conecta Natalia. Hola Natalia, ¿me escuchás? Natalia, ¿me escuchás? Bueno, vamos a comenzar. El que me escucha, me contesta, chicos, ¿sí? Bueno, acá Micaela hablaba del TP número 6. No sé si Natalia y Camila, que recién entraron, también tienen consultas sobre este trabajo práctico o el 5. Vamos a comenzar con las preguntas del TP6 que en este caso tenía dudas Micaela. Mica, me dijiste qué número, qué ejercicio. El ejercicio número 6. El 6. Vamos con el 6 entonces. Bueno. El 6 dice la cadena respiratoria. ¿Sí? Indique a qué estructuras, vamos a ponerlo acá, dame 2 segundos que vamos a... Bien, buenas tardes al resto que va entrando. Bueno, Mica, dice, indique a qué estructura, sustancia y o proceso corresponden los números que figuran en la siguiente imagen o diagrama. Y abajo teníamos, en este caso, que ponerlos. Entonces, ¿vos qué pusiste? Por ejemplo, en el 1, ¿qué pondrías? Yo puse, no miré mucho la teoría, pero puse del 2 para abajo, en el uno no puse nada porque no sabía ¿Qué si sería el poner, 1? ¿Qué es lo no que... sé. Profe, ¿no será Sí. membrana externa de mitocondria? Yo voy a, Exacto. membrana Bien. interna. Membrana No, externa. externa de la mitocondria. La interna es la que está La adentro. uno, como dice Franco, la uno sería, porque esto estamos hablando de cadena respiratoria. Acuérdense que respiración celular en eucariotas principalmente teníamos 3 partes. Glucólisis, ¿sí? Cadena Fermentación. de, en este caso era la, bueno, descarboxilación, si podemos decirlo, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. En este caso estamos hablando de la cadena Bien. respiratoria transportadora de electrones, entonces estamos hablando de una mitocondria. Este diagrama nos está diagramando o dibujando o indicando, en este Sí. caso, una mitocondria, ¿sí? Entonces, el número 1 correspondería a la membrana externa de la mitocondria, ¿sí? En un dibujo sería lo que le da la forma exterior a la mitocondria. Luego tenemos el 2, ¿qué sería? ¿Alguien lo completó? ¿De los presentes? Sí, yo lo completé. Bueno, Sí. Franco, ¿qué dirías en el 2? Así ayudamos a Micaela. Eh, el 2 es, ¿cómo se llama este? Espera que lo tengo acá, espera que lo voy a ¿Sí? buscar. ¿No será citoplasma? Tenía esa Exactamente. duda. Miren, a ver, no es citoplasma, ¿sí? Si no El es, 2 se lo llama espacio intermembranal o intermembranoso, ¿sí? Porque está eso. entre las dos membranas, la membrana externa y la membrana interna de la mitocondria. Entonces, al 2 se lo llama espacio intermembranal o intermembranoso. Exacto. ¿Bien? Después está el 5 que es el ciclo de Krebs. Vamos con el 3. ¿El 3 qué sería? El Si esta 3 era la membrana ¿dónde está? externa, ¿esta qué sería? ¿De la membrana? Interno. Interna. Bien, membrana interna de la mitocondria, ¿sí? Que generalmente se lo llama membrana interna de la cresta de la mitocondria, que sería, si ustedes se acuerdan del Claro. dibujito, sería en este caso, las crestas o los pliegues internos que tiene la mitocondria hacia adentro. Entonces, el número 3 sería membrana interna, ¿sí? De la mitocondria, con crestas mitocondriales o membrana interna de la mitocondria está bien, ¿sí? El número Profe, 3. yo tengo una duda, perdón que lo Sí, Franco. interrumpa. Yo quería saber si las rutas metabólicas son glucólisis, todas esas, digamos. Después está la que es fermentación, también es una vía metabólica. Sí, ¿O lo que cómo tiene es?
Exacto, la fermentación es una parte de una vía metabólica, lo que tiene es que no se lleva a cabo en todos los procesos de la respiración celular, sino que la fermentación se da en medio anaerobio, ¿sí? Es solamente Claro, el primer paso de la ruta metabólica de la respiración celular, que sería la glucólisis, ¿sí? Tenemos la claro. fermentación en este caso, pero si quieren después lo charlamos. ¿Y cuáles son las rutas más importantes, digamos, metabólicas del En- proceso? Vieron ¿Cuáles varias rutas serían? metabólicas. Ojo, porque esto es una ruta metabólica, ¿sí? Ah, mirá, Ustedes no vieron un sabía. montón, ¿se acuerdan en el cuadrito cuando, ahora vuelvo Micaela con esto, ¿eh? ¿Se acuerdan en el cuadrito, la primera diapositiva que mostró, la segunda que mostró María, en el cual tenían Sí, la ruta metabólica para la respiración, para la generación de ribosa, para nucleótidos, ¿sí? sí. Para la generación o degradación de sustancias, la glucosa, glucógeno y demás, tenemos rutas metabólicas. ¿Qué quiere decir? Que tienen diferentes pasos a seguir, ¿sí? Dependiendo del proceso, si es anabolismo o es catabolismo, ¿sí? Pero esos son diferentes rutas Mm, metabólicas que van a dar, teniendo en cuenta los reactivos en este caso se le dice reactivos, podemos decirle, o el sustrato, van a dar un producto, ¿sí? Son diferentes vías mm, metabólicas. Nosotros acá estamos viendo una que es la respiración celular, ¿sí? claro, Bien, y se exacto. desglosó en este práctico las diferentes partes de la respiración celular. En este caso, no sé si te contesté, Franco, la respuesta. Perdón, la Sí, pregunta. sí, Eh, los reactivos serían el ATP, el ADP, todos esos. ahora lo vemos con un ejemplo, si querés, ¿sí? Para no confundirlo, Dale, ¿sí? dale, Terminamos dale. con el punto 6. Mica, acá en el 3 sería la membrana interna de la cresta mitocondrial o la membrana interna de la mitocondria, ¿sí? Vamos al 4. ¿El 4 qué sería? ¿Alguien lo contestó, Franco, o alguien que lo haya hecho me puede decir qué pusieron en el 4? Yo puse matriz. Bien. ¿Matriz qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estructura? Mitocondrial. Bien, matriz mitocondrial, porque si ustedes ponen matriz, como matriz en sí hay diferentes definiciones de matriz. Entonces tienen que poner matriz mitocondrial, que sería lo interno, lo de adentro de la mitocondria, ¿sí? Vamos al 5. ¿El 5 qué sería? Cinco. El 5 sería, fíjense que es un Eh, ciclo. El ciclo Ciclo de de Krebs. Krebs, ¿sí? Entonces, el ciclo de Krebs, que es uno de los pasos de la respiración celular, se genera o se ubica, mejor dicho, en la matriz mitocondrial, ¿sí? Que sería el número 5, ciclo Ujú, de Krebs. El número ujú. 6, en este caso, ¿sí? Es un complejo de proteínas, Ah, ¿sí? mirá. Yo le El puse número 6, FAD, nada que fíjense ver. acá, y acá arriba y abajo son complejos de proteínas que están asociadas a la cadena transportadora de electrones, que va a pasar los electrones de una u otra. ¿Sí? Entonces, son complejos de proteína, me dijiste? Exacto, complejos de proteínas o proteicos de la cadena Claro. transportadora de electrones, tanto arriba como acá abajo. Lo que tiene que fíjense, que para que ustedes entiendan, es que acá se forma, por ejemplo, en la de arriba se forma el NAD a partir del NADH y acá abajo se forma el FAD a partir del FADH. Son los dos, en este caso, intermediarios que transportan los protones, ¿sí? Pero son proteínas, el número 6 son proteínas que integran la cadena transportadora de electrones. La número 7, fíjense acá, está nombrando la proteína más grande, esta que parece como una botellita. Esta proteína es la ATP sintetasa, que es un complejo de proteínas, ¿sí? Que son como móviles, se mueven, y van a generar ATP, que está asociado, se lo llama fosforilación oxidativa, es la formación del ATP en el número 8. Entonces tenemos, en este caso, en el 7, ¿sí? El ATP sintetasa, esta proteína, y en el 8 sería la formación de ATP a través de la fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa, ¿qué quiere decir? Que se le va a anexar un fósforo al ADP para formar ATP. Por eso es fosforilación oxidativa. En este caso se le inserta, se le une un fosfato, un grupo fosfato al ADP, que tenía dos, para formar ATP
que sería 3, trifosfato. Entonces, entonces el 7 sería ATP sintasa. ATP sintasa o sintetasa, es lo mismo, sí. Es la Ok. proteína que va a permitir, en este caso, el pasaje de los protones, ¿sí? Y este pasaje va a generar energía en forma de ATP, ¿sí? Permitiendo la unión de un fosfato, un grupo fosfato al ADP, generando ATP. ¿Se entiende por ahí en general o no, chicos? Díganme ustedes, Sí, porque por ahí sí, yo lo que no entendí era la parte del 8, digamos, ¿qué mayormente se refería al 8? El 8 es la fosforilación oxidativa, es decir, en este caso, el proceso que se da en el 8 es que se le agrega al ADP, al adenosín difosfato, a este compuesto que está acá, se le va a agregar, ¿sí?, un fósforo más. Entonces va a pasar a formar ATP. ATP es adenosín trifosfato. En este caso sería la energía útil para la célula. En el punto 8 se genera energía. Ah, De todo el proceso metabólico de la respiración celular que ustedes vieron en la teoría, la mayor cantidad de energía se forma acá en el punto 7,8. ¿Por qué? Porque todos claro. esos protones de hidrógeno que vienen desde la glucólisis van a terminar acá y van a pasar por esta proteína ATP sintetasa o sintasa y van a generar o van a permitir en este caso la formación de ADP, perdón, de ATP a partir de ADP. Ah, Y va a ahí formar vamos. la mayor cantidad de energía en forma de ATP, se va a formar acá, en el número 7,8, este complejo. Es el complejo ATP sintetasa, ¿sí?, que genera o lleva a cabo la fosforilación oxidativa. Es decir, va a permitir este pasaje de, de protones, ¿sí?, va a dar la energía suficiente para adherir un grupo fosfato al ADP formando ATP, que sería la energía, el modo de obtener energía útil por parte de la célula. ¿Se comprende más o menos al general, chicos? ¿Ustedes? ¿El resto que no habló mucho? Sí, 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 yo lo entiendo, yo lo Bien, entendí. Mica, ¿Entendió bien? ¿se Sí, entendió, sí, Mica? sí, ¿Sí? gracias. Ustedes lo que tienen que tener en este caso en cuenta es las partes, en realidad, de una mitocondria: membrana externa, membrana interna de la cresta mitocondrial, si quieren ponerla así, espacio intermembranal, que sería lo amarillo. En este caso también tenemos la matriz mitocondrial, que sería lo blanco, y el proceso, o mejor dicho, tenemos la glucólisis, que es el primer paso de la respiración celular que se da en el citoplasma. Permiso, voy a correr esto, vamos acá. La glucólisis se da en el citoplasma, que es en el punto 3, ustedes lo tienen, y lo pudieron contestar, creo, si no lo vemos. Sí, sí, Después tenemos el ciclo de Krebs, que el ciclo de Krebs, que es el segundo paso o el tercero, si tenemos en cuenta la descarboxilación que les dijo María, el ciclo de Krebs se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. Y la cadena transportadora de electrones, ¿sí?, y la fosforilación oxidativa generalmente está asociada a la membrana interna de las crestas mitocondriales. ¿Ven acá? Todas estas proteínas que vimos recién. claro. ¿Se entiende Sí, eso? Ustedes tienen que tener en sí, sí. cuenta para estudiar estos procesos metabólicos eh, los reactivos, los productos y dónde vamos a encontrar, en qué parte de la célula se va a llevar a cabo todo el proceso o las diferentes partes del proceso. Eso es lo que ustedes tienen que ir interiorizándose. Claro, claro, sí, sí. ¿Bien? ¿Mica? Ujú. ¿Todo bien? Profe, Sí, perdón. Sí, sí. profe, yo tenía una duda sobre el punto 4, Bien. actividad 4. Vamos a... No sé si... acá Nada una de más. sus compañeras, Natalia, me dice si explicamos el punto 9 y vamos después con Franco al punto 4. ¿Les parece? Vamos a ir al punto 9. Listo, vale. El Sí. punto 9, ¿sí? El punto 9. El punto 9 dice glucogenólisis y glucogenogénesis. Eso, nombres medio raros, Sí, pero bueno, son necesarios. sí, ¿Qué sucede? Fíjense que acá, cuando les explicó a partir de la figura dice adyacente, complete el siguiente cuadro. Lo que ustedes tienen que poner es volcarlo de la teoría, que esto es mucho más teórico que práctico en realidad de calculadora,
ustedes tienen que tratar de entender ambas rutas. Una ruta, que es la gluco, ¿sí? Como dice ahí, vamos a subir un poquito más, así lo vemos. Glucogenogénesis y la glucogenólisis. Genólisis. La glucogenólisis, fíjense que va de la formación del glucógeno, ¿sí? De este caso tenemos glucógeno, vamos a generar glucosa. En la glucogenólisis es la formación o generación de glucosa. Ahora, la glucogenogénesis es que a partir de glucosa vamos a obtener ¿qué? Glucógeno. ¿Sí? ¿Se entiende eso? En el cuadrito, vuelvo al cuadrito. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es completar únicamente el cuadro adyacente a esta figura en el cual dice cuál es la ubicación de la glucogenólisis o la glucogenólisis, con muchos trabalenguas, o glucogenogénesis. Estas rutas se dan en un órgano en particular en el ser humano, que fue nombrado por María. ¿En cuál es? ¿Se acuerdan ustedes? En el hígado. En el hígado. Entonces, en ubicación, ¿qué vamos a poner? Hígado. En ambos o ambos procesos se produce en el hígado. ¿Sí? Ajá. Sí, los dos. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Yo tenía la ruta, si no me equivoco, es la vía de las pentosas. No, es otra cosa esa. Ahora la vamos a ver. Ah, bueno. Bien, ¿se entendió eso? Vamos a achicar un poquito. Bien. Sí, sí, yo lo entendí, profe. Bien, bien. Alguien me pidió específicamente este, ¿no? ¿Quién fue? ¿Qué pasó, So? Yo, profe, Natalia. Ahí voy, dame 2 segunditos. Natalia, bueno, bien. Entonces, esto estaba en el PowerPoint, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes traten de entender el PowerPoint y volcarlo en este cuadrito. La ubicación ya lo dijimos que es en el hígado. Tanto una como otro proceso, sí se lleva en el hígado. ¿Qué rutas son? Fíjense, si nosotros tenemos la glucogenólisis, ¿sí? Formación en este caso de glucosa, ¿sí? Ujú. Tenemos un glucógeno que es una molécula muy grande y vamos a obtener glucosa que son moléculas más sencillas. ¿Qué ruta sería que tendrían que poner ustedes? Les pido 2 segunditos, tengo que hacer algo y vuelvo. Piénsenlo en ambos procesos. Ahí vuelvo. Mil disculpas, ando con los pequeños dando vuelta. Sí. Bien, rutas. ¿Qué rutas encontramos? Anabolismo y catabolismo, ¿se acuerdan? Entonces, en Claro, la sería glucogenólisis, ¿qué sería? ¿Qué ruta sería? catabolismo, ¿no? Muy bien, No. acá en No, la ruta, anabolismo, ¿no es? Catabolismo. ojo, Anabolismo. glucogenólisis. Tenemos glucógeno, que son moléculas de mayor tamaño, y vamos a obtener, se va a degradar para formar glucosa. ¿Qué ruta sería? Si algo se Anabolismo. degrada. No. Catalismo. Catalismo. Catabolismo. Acuérdense que cuando se degrada, ¿sí? Es catabolismo. Cata destruye sería. Y ana construye o forma o sintetiza. En este caso, la ruta del glucogenólisis o de la glucogenólisis, que lo tenemos acá en celeste, va de estructuras de mayor tamaño a estructuras de menor tamaño. Es decir, el glucógeno, que son moléculas grandes, se van a romper, ¿sí? Para darnos glucosa en sangre. Entonces, ese proceso es catabólico. ¿Se entiende? ¿O no se Profe, entiende? ¿Sí? profe, ¿Sí? podemos decir entonces que cuando termina en lisis, que genera, y cuando termina en geno, forma, ahí para Mm, darnos cuenta. No, Ojo también. porque no es una regla general. Vos lo que tenés que ver si se forma o no es, por ejemplo, si yo te digo, en este caso el glucógeno es una molécula grande, eso se lo dijo en la teoría, por ahí ustedes no se acordaban,
Y la glucosa son moléculas sencillas. Entonces, si pasamos de glucógeno a glucosa, ¿sí? Si yo tengo que, en este proceso, fíjense, lo que sucede de glucógeno a glucosa, se va a degradar el glucógeno, ¿sí? Para Claro, dar glucosa. Si yo digo que se degrada, ¿qué ruta metabólica sería? Catabolismo, claro, catabolismo, sí. ¿entiendes? Ahora, en la glucogenogénesis, yo digo que moléculas sencillas de glucosa se van a unir para formar glucógeno, que sería lo amarillo. Entonces, ¿qué proceso, qué ruta sería la glucogenogénesis? Anabólica. Anabólica. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Al revés, me parece. ¿Cómo? Anabólica porque estás sintetizando. Creo que te lo expliqué al revés. Génesis es cata, porque forma. Lisis, cuando termina, mira, génesis es formación. Si se Formación, por forma eso o se es sintetiza, es anabolismo. anabolismo. Ahora, si Claro, yo digo lisis, es ruptura. Si vos decís destrucción, que sería algo, exacto, si algo se lisa, se está rompiendo, entonces tenemos un proceso de ruta o proceso catabólico. Ahora, si tenemos un proceso en el cual decimos que se genera, o en este se forma, génesis, hablamos de síntesis, sería anabolismo. ¿Se entiende? ¿Ahí? Claro. ¿O no, chicas? sí, sí, ¿Lo perfecto, podría explicar gracias. de nuevo, profe? Bien. Uy, En un proceso en el cual tenemos sustancias complejas y pasamos a sustancias simples, en este caso en el ejemplo 9, es de glucógeno a glucosa en la ruta que está resaltada con celeste o azul, la glucogenólisis. En este caso es un proceso catabólico. ¿Por qué? Porque tenemos moléculas muy complejas o grandes y se van a romper en moléculas más sencillas, que es la glucosa. Así obtenemos nosotros glucosa en sangre, ¿sí? Ahora bien, glucogenólisis, lisis quiere decir ruptura. ¿Ruptura de qué? De glucógeno. Glucogenólisis. Se rompe el glucógeno para formar glucosa. ¿Se entiende eso? La palabra, digamos. Cuando termina en lisis es ruptura. Por consiguiente, uno lo asocia a catabolismo, que es degradación. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Hola. Sí, hasta ahí Bien. entiendo. Lo que no entiendo es la Ahora, glucogenogénesis. bueno, la glucogenogénesis quiere decir que se va a formar, en este caso, glucógeno a partir de glucosa. Génesis es la formación de glucógeno a partir de glucosa. ¿Qué quiere decir? A partir de moléculas, en la ruta amarilla estamos hacia la izquierda, a partir de moléculas sencillas de glucosa, ¿sí? Por diferentes procesos químicos vamos a obtener glucógeno, que se va a depositar en nuestro hígado. Esa ruta, ¿sí? Es, en este caso, anabólica, porque es de síntesis, de formación. Génesis es formación, en este caso. Entonces, glucogenogénesis, génesis es de formación o síntesis. Entonces, asociamos a que es una ruta anabólica. No sé si me entienden. Sí, ahí entendí. ¿Sí? Gracias. sí, sí, Bien. profe. Se entiende, se Bueno, entiende. gracias, porque por ahí uno lo entiende y lo da muy por arriba y hay que tratar de entender la relación. Ahora bien, los reactivos. ¿Qué reactivos tenemos en glucogenólisis? Glucogenólisis, que sería la ruta azul. ¿Con qué partimos? Eso sería el reactivo. ¿Con qué se Con el parte? glucógeno. Glucógeno. ¿Y el producto cuál sería? Si yo degrado glucógeno para obtener ¿qué? Glucosa, ¿no? Glucosa. Glucosa. En el otro proceso sería lo contrario. Los reactivos del proceso de glucogenogénesis, partimos de reactivos que serían la glucosa, varias moléculas de glucosa, que se van a formar, ¿sí? Se van a unir, van a formar uniones químicas y van a dar origen a una molécula de mayor tamaño que es el glucógeno. Entonces, partimos de los reactivos que sería la glucosa y el producto que sería el producto final que obtenemos, el glucógeno. ¿Se entiende? En la parte de glucogenogénesis. Sí. Bien, ¿qué funciones podría tener? Si nosotros tenemos, vamos a volver a glucogenólisis y glucogenogénesis. En la glucogenólisis,
En la glucogenólisis sería, en este caso, en la ruta, vuelvo hacia ustedes a su derecha, es la ruta que está pintada con celeste, y en el cual, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué función cumpliría la glucogenólisis? La glucogenólisis, ¿qué va a aumentar en sangre? La glu- La La glucosa. glucosa, La ¿no? función de la glucogenólisis, ¿sí? Es la ruptura, en este caso, del glucógeno que se encuentra en el hígado para formar glucosa, ¿sí? En este caso, aumentar el nivel de glucosa en nuestra sangre, proporcionando en este caso energía ¿para qué? Para diferentes funciones, para el tejido muscular, para caminar, para Claro, correr. también mantiene un rango, digamos, normal, ¿no? En la sangre. Sí, generalmente No es así. nosotros, aquellas personas que no sean, que no tengan diabetes, ¿sí? Diferentes tipos de ¿No? diabetes, uno o dos, generalmente esto se mantiene, es como una retroalimentación lo que decía María. Cuando aumenta mucho, hay Ujú. algo que hace que baje y viceversa. Se mantiene, es una Claro, retroalimentación. Ahora, cuando tenemos diabetes, generalmente diabetes tipo 2, que somos insulino dependientes, no generamos insulina, ¿sí? Y entonces en este caso tenemos un problema de que muchas veces podemos tener hiperglucemia y demás porque no podemos mantener este equilibrio, ¿sí? En este caso sería lo ideal, ¿sí? Lo que estamos hablando acá, en el cual la función de la glucogenólisis sería la ruta celeste, sería que a partir del glucógeno obtenemos glucosa en sangre, aumentamos en la cantidad de glucosa en sangre, ¿sí? ¿Para qué? Para proporcionar energía para todas las funciones que la célula o el organismo requiera, ¿sí? Tanto ya sea exacto. contracción muscular, ¿sí? Algún proceso directamente a nivel celular, no hay problema, pero obtenemos energía a partir de la glucosa. Eso es la función de la glucogenólisis, ¿sí? De Claro. glucógeno a glucosa. ¿Se entiende eso Ujú. en general? Sí. Sí, se Bien. entiende. Ahora bien, cuando tenemos mucha glucosa en sangre, ¿qué sucede? Tenemos que guardar esa glucosa, ¿sí? Disminuir la glucosa. Entonces se produce el proceso de glucogenogénesis, es decir, la formación de glucógeno a partir de glucosa en sangre. Entonces la función de la glucogenogénesis es disminuir en este caso la glucosa en sangre, ¿sí? Claro. Formando glucógeno y almacenándolo en el hígado. Cuando ya tenemos exceso de glucosa, es decir, que ya el organismo no necesita tanta glucosa, se produce la formación de glucógeno. Almacenamos la glucosa a nivel de, en este caso, una molécula de mayor tamaño y energía, que es el glucógeno, en el hígado. Ah, Entonces, la glucogenogénesis es la formación de glucógeno a partir de glucosa que está en la sangre, y ese glucógeno se va a almacenar en nuestro hígado. Cuando lo necesitemos, va a pasar de glucógeno a glucosa. Fíjense que son exacto. antagónicos, ¿sí? ¿Por qué sucede una? Porque la otra no sucede. Si tenemos poca glucosa en sangre, los glucógenos que están almacenados en el hígado se van a romper y van a liberar la glucosa a nivel de la sangre para obtener energía, ¿sí? Estamos hablando de glucogenólisis. Pero si el nivel de glucosa en sangre Exacto. aumenta mucho y tenemos que disminuir ese nivel de glucosa en sangre, ¿cómo disminuimos eso? La glucosa, ¿sí? Va a entrar en un proceso que es la glucogenogénesis, que es la formación de glucógeno a partir de glucosa, el cual se va a almacenar en nuestro hígado. Ujú. ¿Se ¿Te puedo entiende hacer eso, una chicos? Perfecto. consulta? Sí, Sí, se entiende. bien. ¿Está Diga, bien decir formación de glucógeno disminuye la glucosa en sangre sí. Ojo, o no? está bien para que vos lo entiendas. Es decir, se Mm. disminuye la glucosa en sangre dado a que se forma glucógeno, es lo que vos me querés decir. Es decir, las moléculas de glucosa, ¿sí? Se unen para formar glucógeno. ¿Está bien? ¿Dónde se almacena el glucógeno? En el hígado. Ya está, En el hígado. nada más. ¿Listo? Con eso, bastante bien. Igual, chicos, acuérdense que el viernes que viene vamos a volver a ver este práctico en persona, así que por ahí lo que no se entendió muy bien lo vamos a ver nuevamente.
pero aunque sea hoy, vamos adelantándolos, aquellos que ya como ustedes ya casi terminaron, ya estamos en lo último. ¿Pero se entendió el número Claro. 9? Sí, sí, yo lo entendí. ¿Entendió? Mica, bien. Bueno, acá una compañera, Franco, me decías que querías ver el 4, Sí, ¿puede ser? el 4. Sí, sí, el El punto 4. 4. Vamos a ver el punto 4. Bien, el punto 4, ¿qué nos dice? A ver, destino del piruvato. Del piruvato, acuérdense que nosotros teníamos todo el ciclo, ¿sí? En este caso, Sí. y teníamos el piruvato que se formaba como. Fíjense, el piruvato posee dos destinos según la cantidad de oxígeno presente en la célula, ¿sí? En presencia de oxígeno, en este caso el piruvato va a ingresar a la mitocondria. ¿Se acuerdan por qué? Porque cuando ingresa a la mitocondria, ¿va hacia dónde? Hacia el ciclo de Krebs, que estaba en la matriz mitocondrial. ¿Recuerdan? Vuelvo, lo paso para que lo vean. El punto 5 sería de este dibujo, ¿sí? Si el piruvato en presencia de oxígeno entra a la mitocondria a participar en el ciclo de Krebs, ¿sí? En la matriz mitocondrial, como se ve acá en el punto 5. Ahora, si este piruvato, ¿sí? Se encuentra en ausencia de oxígeno, va a quedar en el citoplasma, ¿sí? No va a entrar en la ruta de respiración celular específicamente. ¿Se entiende? Sí. Claro, entonces sería el citoplasma y oxígeno presente, ¿no? Cuando el oxígeno está presente, el piruvato pasa a la mitocondria. Cuando el oxígeno no está presente, el piruvato se queda en el citoplasma. En este caso, en el primero sería En el primero presente. sería, ¿de dónde partimos? Del piruvato en ambos. La Sí, circunferencia o el óvalo sería piruvato. Estos rectángulos sería, si está en presencia de, permiso que voy acá está. Si está en presencia de qué, pasa a la mitocondria. Presencia de ah, oxígeno, ¿o no? oxígeno. Si Ah, tenemos oxígeno, ¿sí? Pasa a la mitocondria. Este compuesto de dos carbonos con, en este caso, el acetilo, ¿sí? Ahora vamos a verlo. Este complejo es el piruvato que va a pasar a acetilcoenzima A. ¿Por qué? Porque claro. acuérdense que acá se produce la descarboxilación, ¿se acuerdan? Claro, y se Cuando produce perdía a un través del piruvato y a carbono, través del oxígeno. se perdía un carbono, se asociaba a la coenzima A al compuesto de dos carbonos, entonces teníamos de piruvato a acetilcoenzima A. Y así Claro, entra al ciclo de Krebs, a la mitocondria, que sería el tercer paso que ustedes vieron con María. claro. Entonces ¿Sí? sería oxígeno presente, mitocondria. Exactamente. Oxígeno presente, el piruvato pasa de piruvato a acetilcoenzima A y va al ciclo Acetil. de Krebs, a la mitocondria. Y ahora el de Claro, abajo dice de piruvato, sin oxígeno sería acá, o oxígeno ausente. ¿Qué tenemos? Acá vamos a sí, tener el piruvato, que es el mismo que ven arriba, el mismo que ven abajo. Fíjense sí, que este CO menos sería este grupo, ¿sí? ¿Qué sucede? Que como no tiene oxígeno, no se va a producir una descarboxilación y se va a unir a la coenzima A, sino que en este caso sí va a pasar a Queda lactato. lactato. Se va a unir a un grupo oxidrilo, ¿sí? Porque el NADH, ¿sí? En este caso, ustedes me tendrían que decir si se oxida o se reduce, ¿sí? Cuando pierde electrones, ¿cómo sería? ¿Sí? Fíjense. Entonces, en este caso, el NAD libera los protones de hidrógeno que se van a unir, ¿sí? A esta doble enlace del carbono y acá cambiamos el compuesto. Pasa de piruvato a lactato. Acuérdense que María les dijo la ruta del lactato Tengo o del tengo una ácido duda, no sé si láctico. en ese punto no sé si es fermentación, de oxígeno ausente, ¿Cuándo? Ojo, o sí, no. ojo, se puede hablar de fermentación, pero la ruta del ácido láctico se da cuando, en este caso, el piruvato, ¿sí? En ausencia de oxígeno, pasa de piruvato a lactato. ¿Qué ejemplo tenemos? El típico ejemplo es cuando salimos a correr. Que salimos a correr y luego de unos Claro, minutos nos empiezan a doler las piernas y demás. Esos calambres que se da es porque no tenemos la cantidad de oxígeno necesario para que suceda lo de arriba.
¿sí? Que es toda la Claro. respiración celular para obtener la energía para que nuestros músculos sigan funcionando correctamente. En el primer momento no tenemos tanta cantidad de oxígeno, es un medio sin oxígeno, oxígeno ausente, que sería la segunda diapositiva acá abajo, diagrama, en el cual el piruvato va a quedar en el citoplasma y va a generar lactato, que es la ruta del ácido láctico, ¿sí? Que da energía, Claro. ¿sí? Muy poca energía, pero da energía para que nosotros sigamos funcionando hasta que recuperemos nuestra capacidad pulmonar y ingresemos nuevamente oxígeno y se pueda realizar la respiración celular correctamente para obtener la energía necesaria, como veníamos anterior. Claro, entonces en el punto 2 queda en el citoplasma, no va hacia la mitocondria. Exacto, en el segundo cuadro, la ruta del piruvato sin oxígeno va a quedar en el citoplasma. Va a pasar de piruvato a ácido láctico, pero no sigue la ruta, ¿sí?, de la respiración celular que teníamos mitocondria y las partes de la mitocondria. Cuando no tiene oxígeno, el piruvato, la estructura del piruvato, se transforma en lactato, por ejemplo, pero queda en el citoplasma. Ahora, cuando hay oxígeno, ese piruvato se descarboxila, se une a una coenzima A, forma la acetilcoenzima A y va a ingresar a la mitocondria. Estamos. No sé si le entendido el resto, Bueno, por las dudas. yo lo entendí, profe, así que gracias. De esa la duda tenía. Bien. ¿Entendió? ¿Se entendió, chicos? Esto, por ahí ustedes se van a tener tiempo, pero mi consejo es, Profe, una lean consulta. el PowerPoint, sí, Nati, ahí te entiendo. Lean el PowerPoint y traten de leer algunos de los libros que les hemos dado a ustedes de cabecera, porque ahí se explica la ruta. Por ahí es muy, muy complicado en algunos libros y otros más sencillo. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta siempre es si está con oxígeno o no, cuáles son los reactivos, cuáles son los productos y dónde lo ubicamos a ese proceso o esa etapa del proceso, ¿sí? En este caso, fíjense, hablamos solamente de la ruta del piruvato. Si es con oxígeno, ese piruvato va a entrar a la mitocondria. Si es sin oxígeno, ese piruvato se va a quedar en el citoplasma. Punto. No les vamos a dar o les vamos a tomar todas las reacciones que se suceden entre, por ejemplo, entre un piruvato para llegar al lactato. Si se pierde, se anexa. Eso no se los vamos a tomar específicamente, ¿sí? Pero ustedes tienen que saber que hay dos rutas que puede llevar a cabo el piruvato, con presencia de oxígeno o con ausencia de oxígeno. Puede ir a la mitocondria o se queda en el citoplasma. ¿Se entiende el objetivo de este punto? Sí, sí. Bien. Sí, Nati. Decime. Le consulto. Yo me parece que fue en el producto, en el punto 12, el B, me parece que fue ese, que ¿Punto? puse que el punto 12 de alteraciones de Vamos glúcidos, al 12. metabolismo de glúcidos. 11, 12. Alteraciones de metabolismo de glúcidos. Sí, ¿en qué Pues, punto? yo puse, no sé, me puse en grande y ahora no me acuerdo por qué lo puse, que el piruvato pasa a lactato y el lactato se puede convertir en glucosa. ¿Esa información está bien? Sí, está bien. Lo que les dijo, eso lo dijo María. Que, a ver, cuando tenemos ácido láctico, ¿sí? El lactato, que forma la ruta del ácido láctico, después se va a, cuando tenemos estos calambres, se nos pasan los calambres, porque empezamos a tener oxígeno y ese lactato va a formar parte después, se va a poder transformar en glucosa para poder participar nuevamente en una ruta metabólica, respiración celular con presencia de oxígeno, ¿sí? Está bien en tu concepto. Los lactatos pueden llegar después a pasar a glucosa y formar parte de la respiración celular. Si no, viviríamos con calambres, ¿se entiende? Nosotros cuando tenemos calambres por correr, por ejemplo, nos duele el vaso que se le hizo, la región izquierda de nuestro cuerpo cuando corremos y demás, por esa falta de oxígeno, eso dura un determinado lapso de tiempo. Luego vuelve el sistema, el proceso, a funcionar correctamente. Entonces ese lactato que se formó, ¿sí?, se va a utilizar, se va a reestructurar para formar parte de la respiración celular con oxígeno sería. Está bien el concepto, pero no te entiendo dónde lo ubicaste. No sé, hice todo el práctico y ahora tengo una parte A grande ver, puesto para no olvidarme y digo, ¿estará bien lo que
puse ahí, No, está bien. no sé No si me lo sé, no saqué, sé en tengo que qué volver a punto leer. del 12 vos lo ubicaste o cuál querés que veamos del 12. No, yo puse en realidad eso para recordarme que Bien. el piruvato Ujú. se pasa al lactato y el lactato se puede convertir en glucosa. Lo puse en Exacto. grande Sí, 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 para no porque eso olvidar. Pero se sí los me quedé la dijo, duda se si los dijo realmente se María. puede No, no, se los dijo convertir. María en el teórico, pues yo vieron que yo Ah, estuve ahí en el teórico con usted. María se los lo dijo en el teórico. habré anotado desde ahí, de ahí me habrá Bien, quedado sí, que sí, no pueda hay estar. inconveniente. Esa ruta del pasaje de lactato a glucosa no es necesario que ustedes se la sepan, aclaro. Está bueno que vos sepas el concepto, sí, que puede, pero no se les va a tomar específicamente esa ruta, así que no se preocupen. Está bueno tu acotación, está bueno que la tengas, pero no varía, digamos, no nos va a cambiar, en este caso, ese proceso. Sí, que tengan en Listo. cuenta que el piruvato puede ser con oxígeno, sin oxígeno, va a tener dos vías distintas. ¿Sí? Gracias. De nada, Nati. Profe, ¿podríamos ver ese ejercicio 12 completo? ¿O no? A ver, pero ¿lo hiciste o lo tenemos que ver de No, cero? Porque es distinto. Si lo tenemos que ver de no, si cero, lo bien. tengo hecho. Bien, entonces no, lo que vamos a hacer, no vamos a ver todos los ejercicios, sino aunque sea vamos a ver uno del 12 para ver si lo entendiste bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque para ver todo el ejercicio entero vamos a tener la clase del viernes las 2 horas, así que no se preocupen, ¿sí? Lo vamos a ver uno por uno con Anabel después, pero hoy si quieren podemos ver del 12, por ejemplo, el A, si quieren. ¿Les parece? Sí, Así más o menos vas viendo si más o menos estás bien orientada con, en este caso, lo que pide la consigna. En este caso vamos a hablar del ejercicio 12A. La enfermedad de von Gieber o Kierkegaard, no hay problema. Esta enfermedad, dice, el principal defecto de esta enfermedad es que el paciente tiene una deficiencia en la enzima de glucosa 6-fosfatasa, es el compuesto, y no puede convertir el glucógeno en glucosa libre. Responde. ¿Cómo será el nivel de glucógeno en el hígado y el de glucosa en sangre en una persona que padece esta enfermedad? Acuérdense del ejercicio cual que vimos, el 9 era, ¿no? El ¿Puedo ejercicio leer lo que 9. puse a ver si está bien? Bien, dígame usted. Yo puse que el glucógeno en el hígado está alto porque no se Ujú. puede degradar y la glucosa en la sangre está baja porque al no poder degradarse el glucógeno no se ve la glucosa. Muy bien. Eh, Muy bien la respuesta. ¿El resto lo entendió? Lo que acá la compañera puso. sí, yo puse lo mismo. Bien, ¿se entiende? Porque es lo que decía María en el teórico. Nosotros no necesitamos que ustedes se sepan específicamente, porque por ahí lo pueden ver en otra materia como en biología y no lo vieron, a toda la respiración celular con todos los procesos. Nosotros necesitamos que ustedes apliquen ante una situación, problema, estos conceptos. Entonces, esta situación, ¿qué quiere decir? Que hay una enfermedad que lo que hace que el paciente, ¿sí? Esta enzima, no pueda convertir, en este caso, al tener una deficiencia de esa enzima glucosa, 6-fosfatasa no puede convertir el glucógeno en glucosa. ¿Qué quiere decir? El glucógeno no se puede degradar en glucosa, en ese proceso catabólico que vimos en el ejercicio 9. ¿Recuerdan? ¿Sí? Que era, ¿cómo se llamaba? Se los pongo de nuevo, era glucogenólisis. ¿Se acuerdan? Cuando pasaba de glucógeno a glucosa. En este caso, esta persona, al no tener la enzima, ¿sí? O estar deficiente o carente de esa enzima o en baja cantidad, no puede degradar el glucógeno para liberar la glucosa en sangre. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo será el nivel de glucógeno en el hígado? Y muy alto. ¿Por qué? Porque acumulo, pero no puedo romper esas moléculas para generar la glucosa necesaria en el torrente sanguíneo para toda la que nos dé la energía necesaria que necesitamos, valga la redundancia, para generar o desarrollar alguna actividad o proceso. Y el nivel de glucosa en la sangre va a ser como mínimo, bajo, porque si no puedo degradar el glucógeno, no tengo glucosa, que es la molécula degradada, las pequeñas moléculas. ¿Se entendió esa pregunta con esa definición o esa respuesta que se dio? Sí, profe. Bien, perdón que Sí, los hable así medio lento, pero son
cosas muy teóricas, entonces por ahí hay que tener en claro los conceptos. Ahora bien, ¿qué ruta metabólica está involucrada acá? Si prestaron atención en el ejercicio 9. Anabolismo. No sé, díganme ustedes, justifíquenme la respuesta, les aclaro. ¿Por qué sería? ¿Por qué decís anabolismo? ¿Hay algo que se forma o se degrada acá? No, si no se puede degradar, dice, para, la- ¿Qué para ruta formar la metabólica glucosa. está involucrada en este proceso? Eh, Si vos te dice que Sería no como se que se puede fuera. convertir glucógeno a glucosa, ¿qué ruta metabólica sería? Si no puedo de Para mí glucógeno, anabolismo. si no, Ah, el para glucógeno es mí, una, vuelvo, el glucógeno es una molécula grande, ¿sí? sí. La Abuelita, glucosa, son- moléculas Ah, pequeñas. Si yo no puedo degradar el glucógeno, ¿qué ruta metabólica está involucrada? Yo puse ¿Anabolismo o catabolismo. catabolismo? ¿Puede ser? Sí, catabolismo sería, Catabolismo. ¿sí? ¿Por qué? Sí. Porque ahí mismo en la consigna se lo está diciendo. No puedo convertir el glucógeno en glucosa, es decir, degradar en este caso. No le pusimos degradar porque sería muy obvio. Pero el glucógeno, acuérdense que son moléculas grandes, de mucha energía, ¿sí? Un compuesto muy grande, muy peso molecular grande. Entonces, la glucosa es Perdón, menor. me llamó la atención porque al haber puesto que fue una ruptura de glucosa, directamente como se rompe, es un catabolismo. Exacto, ojo cuando decís ruptura de glucosa, porque si rompes la glucosa, que es un De monómero, glucógeno. ojo, está bien. Glucógeno sí, cuando vos, digamos, este paciente tiene deficiencia y no puede convertir el glucógeno en glucosa, si se rompe el glucógeno para obtener glucosa, que lo vimos en el ejercicio 9, y acá decimos que no se puede, entonces la vía catabólica, que sería el proceso, en este caso involucrado, metabólico, no se puede llevar a cabo. ¿Se entiende? Esa degradación no se puede llevar a cabo porque lo explicaron en el punto anterior ustedes, y yo se los repetí. Entonces es una ruta, en este caso, catabólica. Y vamos a ver el B. ¿Quieren? Así vemos aunque sea dos y le dejo los otros dos para que lo hagan en su casa y lo vemos el viernes. El B dice, el déficit de la enzima piruvato carboxilasa es un trastorno neurometabólico caracterizado por una acidosis metabólica, retraso en el crecimiento y convulsiones recurrentes a una edad temprana. Esta enzima, la piruvato carboxilasa, está involucrada en la conversión de lactato de 3 carbonos a glucosa de 6 carbonos. ¿Sí? ¿Se entendió la consigna? ¿O la vuelvo a leer? entendió. Bien. La primera pregunta dice, ¿cómo se verá afectada la concentración de glucosa en las células hepáticas? Vuelvo. La enzima piruvato carboxilasa, ¿sí? Lo que hace esta enzima está involucrada en la conversión, convertir, sintetizar, formar, ¿sí? Glucosa a partir de ¿qué? De lactato. Entonces, si esta enzima que está involucrada, ¿sí? Está en déficit, ¿cómo será afectada la concentración de glucosa en las células hepáticas? ¿Va a haber mucha o poca concentración de glucosa? ¿Va a ser alta o baja? Baja. Baja, Baja. Porque baja. esta enzima, al estar en déficit, hace que el lactato no pueda pasar a glucosa. Ejemplo que nuestra compañera recién habló de el lactato, ¿se acuerdan? Esta enzima está relacionada en transformar el lactato en glucosa. En este caso, la enzima está baja, no puede transformarlo en glucosa, entonces el nivel de concentración o los niveles de glucosa en el hígado, en las células hepáticas, es bajo. Ahora, ¿qué ruta metabólica se verá afectada? Anabolismo. Anabolismo. ¿Por qué se dieron cuenta que era anabolismo? Está Y bien. porque Porque se transforma, porque glucones, se genera más. ¿Cómo? porque disminuye y hace Disminuye una que... creación. No, fíjense, el No, lactato es de 3 porque, carbonos y tiene que generar porque una se genera más. glucosa de 6 carbonos. Pasamos de una molécula simple o de menos carbono a una molécula Ahora, de más carbono. Entonces, ¿qué estamos haciendo? sí. Sintetizando, formando, convirtiendo, como dice ahí.
Entonces es un proceso anabólico. En este caso sería un proceso de gluconeogénesis, que es la formación de nueva glucosa que no se lleva a cabo. ¿Se entiende? Porque al no poder transformar ese lactato en glucosa, esa gluconeogénesis no se lleva a cabo. Ese proceso anabólico de génesis, de formación, de síntesis, de conversión, valga cualquier sinónimo, no se lleva a cabo. Entonces, ¿qué ruta metabólica? Anabolismo. ¿Por qué? Porque fíjense que acá les estamos diciendo que el lactato de 3 carbonos tiene que pasar a uno de 6, de una molécula más sencilla a una molécula un poco más compleja en cuanto a la estructura. ¿Se entiende cómo analizar esas situaciones problema? Sí, se Sí, entendió. Bien. No sé si, bueno, ¿quién ha hecho todo el ejercicio 12? Pero les quedan dos ejercicios del 12, razónenlo, y lo vamos a ver, cualquier cosa nos lo dicen en la clase de consulta del práctico, antes de la puesta en común, así lo corroboramos, ¿sí? Yo no sé si alguno más tiene otra pregunta de otro punto del trabajo práctico número 6, o quieren ver algo del número 5. Profe, Sí, una consulta. sí, Hoy yo también estuve con la clase de Diego, porque la verdad que necesito muy bien, sí, la- sí. contar mucho. Y lo que Diego decía hoy en el punto 7, que no sabía cuál de las dos rutas que lo iba a consultar. En No, el no te punto 7 escuché. había dos rutas, una en color Sí. roja y Esta, otra en color azul. sí. Bueno, sí, en ese, claro. Y él no sabía, él nos habló mucho de la ruta 7, pero en realidad dijo que la otra era muy parecida, pero bueno, que iba a consultar si teníamos que desarrollar las dos rutas o solo una. No, en realidad, a ver, acá en el punto 7, ¿sí? En el punto 7, que sería en este caso, del TP6, lo que les dice es, dado el siguiente esquema, esta es la vía de las pentosas, ¿sí? Fíjense, hay diferentes vías metabólicas o rutas, como ustedes vieron. En este caso es la ruta de las vías de las pentosas. Dado el siguiente esquema, ustedes tienen dos. La fase oxidativa, que es la más directa, ¿sí? De glucosa tenemos la ribosa o ribulosa, y si no, es la fase no oxidativa, obviamente que no tenemos oxígeno en este caso, que puede tener diferentes, ¿sí? Pasajes. ¿Qué tienen que ver ustedes acá? Primero responder la ubicación celular. ¿Dónde se lleva a cabo la ruta? Esta vía de la pentosa. La ubicación la podemos sacar obviamente del PowerPoint que dio María, acuérdense que es la base de todo esto. La ubicación es, en este caso, en el citosol, ¿sí? En el citosol de la célula. ¿Qué ruta se lleva a cabo? En este caso es una ruta, cuando hablamos de oxidación o no oxidativa, ¿sí? Es una ruta que se le dice oxidativa, pero ¿de qué tipo? ¿Es anabolismo o catabolismo? anabolismo. ¿Seguro? Catabolismo. Catabolismo, Catabol porque fíjense que de Ah, sí, glucosa de 6, fíjense, de 6 a una rigurosa de 5. Entonces acá se libera un carbono, ¿sí? sí, sí. Entonces se pierde un carbono y pasamos de una molécula compleja a una un poquito más simple. Entonces es una ruta catabólica. ¿Qué reactivos tenemos? En este caso, todos los reactivos parten ¿de qué? ¿De qué La sustancia? glucosa. De la glucosa. Entonces, la ruta es catabólica, oxidativa catabólica. Con que pongan catabólica está bien. ¿Por qué? Porque se degrada. Ahora, ¿qué reactivo tenemos? La glucosa. ¿Qué producto vamos a obtener? En este caso, fíjense, que acá tenemos, uno de los productos, ¿sí? Es el NADPH, que está acá en verde, ¿sí? No es el NADP más H, es el NADPH, se le dice todo junto, porque se obtiene, en este caso, el NADPH, ¿sí? Es un intermediario que en este caso está reducido porque tiene protones, ¿sí? De hidrógeno. Se obtiene esto, ¿qué más se obtiene como producto? La ribulosa Y 5-fosfato, rigurosa. ¿sí? Sí. ¿Y qué más se obtiene? El dióxido de carbono. El dióxido de carbono. Fíjense que no tienen que, digamos, si bien está bueno que sepan el concepto, no les vamos a tomar todos estos pasajes. Discúlpenme, no sé si Diego se los explicó uno por uno, pero esto no entra dentro de la evaluación que nosotros queremos hacer que ustedes
tengan en cuenta. Ustedes lo que tienen que saber es esto, la ubicación, en este caso, de la vía de las pentosas, que es el citosol. ¿Cuál es la ruta de las vías de las pentosas? Es una ruta catabólica. ¿Por qué? Porque se produce degradación de sustancia. ¿Qué sustancia? ¿Qué es el reactivo? La glucosa. ¿Se entiende? ¿Qué producto genera esta vía? Genera la riburosa 5-fosfato, el dióxido de carbono y el NADPH, que serían estos tres que están acá. No sé si se ve el cursor. El dióxido de carbono, el Sí, NADPH profe. y la riburosa. ¿Y qué función cumple? Está relacionada, como vimos, a la glucólisis, ¿sí? En este caso, donde ¿qué se utiliza? La glucosa para generar ¿qué? La riburosa. ¿Para la síntesis de qué? ¿Para qué necesitamos la riburosa? O la ribosa. En el práctico Para 5. la síntesis de ácido nucleico. Exactamente, para formar los ácidos nucleicos. ¿Se entiende? Para pasar, para la síntesis de nucleótidos, ¿sí? Que van a conformar los ácidos nucleicos. Entonces, en resumen del punto 7 sería la vía de la pentosa. Pentosa es un azúcar de 5 carbonos, eso ustedes ya lo saben, ¿sí? ¿Por qué es la pentosa? Porque es un glúcido o un azúcar de 5 carbonos que generalmente es, en este caso, la ribosa, ¿sí? O 2-desoxirribosa, dependiendo de dónde estaba el oxidrilo, eso que lo vimos en el práctico anterior. Ahora bien, vamos con la ribosa. La vía de las pentosas es formar ribosa, ese glúcido de 5 carbonos. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Bien. ¿Cuál es la ubicación de esta vía? Que está relacionada con, en este caso, la utilización de la glucosa. Está relacionada con la glucólisis. La glucólisis. ¿Qué quiere decir? Que obtenemos glucosa y vamos a obtener después pentosa. Entonces, esta vía está relacionada con el proceso de glucólisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque partimos de ¿qué producto? Glucosa. ¿Y qué vamos a obtener? Rigurosa, ¿sí? O rigurosa 5-fosfato, o que pongan ribosa está bien. Más que todo este proceso, generalmente en la fase oxidativa, va a dar, en este caso, ¿qué? Dióxido de carbono y NADPH. Vuelvo a preguntarte, perdón, no me acuerdo quién me habló de la clase anterior. ¿De qué fase Yo, habló Diego? no, lo que, viste que está la primera fase que dice oxidativa y está la segunda fase que dice no oxidativa. Exacto. Diego nos habló de la oxidativa, pero lo que Sí, él iba a averiguar sí. si teníamos que explicar las No, dos fases o no, no, una. no. Es lo que le vuelvo a repetir para que quede claro en este video y en los videos anteriores también con lo de Diego. Nosotros apuntamos a la fase oxidativa más que nada. La fase no oxidativa es obviamente que no tiene que ver con oxígeno, ¿sí? Pero se apunta específicamente a lo que ustedes vieron en el teórico, que es la explicación que dio María de la fase oxidativa principalmente, ¿sí? Acuérdense que teníamos fases oxidativas o no oxidativas, es decir, con presencia de oxígeno o sin presencia de oxígeno, ¿sí? En este caso, la fase oxidativa, que es lo que ustedes deberían contestar aquí, es primero la ubicación en el citosol. Acuérdense que está relacionado con la glucólisis, es decir, la ruptura de la glucosa sería glucólisis. En la fase oxidativa vamos a obtener riburosa, 5-fosfato, dióxido de carbono y NADPH, ¿sí? Cuando hablamos de la fase no oxidativa, fíjense que dependiendo, esa glucosa va a degradarse en fructosa, ¿sí? Y demás compuestos que van a llevar a generar ribosa, ¿sí? Fructosa y demás. Esta fase, que es la de azul o celeste, es no oxidativa, ¿sí? No hay presencia de oxígeno en este caso. Es interesante la fase, ¿sí? Pero nosotros apuntamos específicamente a que ustedes recuerdan la fase oxidativa, que es la que se obtiene directamente de la glucosa rigurosa 5-fosfato, en presencia de oxígeno. Por eso es oxidativa. ¿Se entiende? ¿Y qué se oxida? Se va a oxidar o se va a reducir los intermediarios dependiendo de los protones de hidrógeno que estén ahí. Pero ustedes deberían en este caso saber más que nada
la fase oxidativa. ¿Se entendió más o menos, Nati? Sí, sí, se entendió, profe. Sí, se ¿Por qué? entendió. Porque no sé si eras vos la que me había preguntado, porque por ahí me pierdo con las voces. Pero la fase no oxidativa lo que tiene es otros procesos entre medio, ¿sí? Que no vienen al caso porque no se nos explicó ni siquiera en el teórico cada uno de los procesos estos. Entonces, vamos a Sí, sí, evitar que sí. ustedes... ¿Perdón? El profe Diego decía que seguramente que estábamos hablando de la oxidativa, pero que iba a consultar por las dudas si teníamos que explicar la otra. Exacto. Pero Si él nos llega... explicó más puntualmente la Sí. oxidativa. Sí, sí, es lo que yo más o Era menos, de una forma u otra, puedo explicárselo como le expliqué recién. Eh, a lo que voy es que la fase no oxidativa, si se debe explicar, por ahí lo explicará Anabel en el práctico específicamente el día viernes, ¿sí? En este momento nosotros podemos explicar la oxidativa tranquilamente. La no oxidativa es un poquito más compleja en cuanto a los pasajes y cómo se van formando las moléculas, ¿sí? Pero lo único que pueden asociarlo es, en este caso, ¿en dónde está? En el citosol. ¿Sí? ¿Qué tipo de ruta es? Si es catabólica o anabólica, en este caso obviamente son de degradación, es catabólica. Los reactivos siempre van a ser glucosa. Y en este caso, en la fase oxidativa, tenemos los productos que son esos tres que les nombré: dióxido de carbono, NADPH y riburosa 5-fosfato. Ahora, cuando no tenemos oxígeno, vamos a tener otros productos que los podemos charlar en la clase presencial del día viernes. Si es que la JTP y la profesora consideran que deberían saber la fase no oxidativa, ¿sí? Si no, quédense con la explicación de la fase oxidativa. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. Una última consulta. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta sobre otro punto del práctico? A mí me quedó en duda del TP5 el ejercicio número 2. Bien. Del ejercicio número 6, ¿alguien tiene alguna consulta más? ¿No? Bueno, entonces voy a dejar de compartir aquí. ¿Sí? Bien, Nati. Vamos a... Vamos a compartir el TP5. El TP5. Bien. Ese es el TP5. ¿Sí? El ejercicio 2 del TP5 me dijiste. ¿Sí? Sí, ¿Nati? Bien, el ejercicio 2 del TP5. ¿Qué pasó con el ejercicio 2 del TP5? Dime. ¿Qué te complicó? porque María, creo que era la profesora, me dijo que ponerle acá cuando es el trisacárido, que Ujú. si hay OH, CH abajo, arriba hay OH, puede ser. A ver, en el trisacárido tenemos 1, 2, 3 sacáridos. Vos me estás diciendo en la clasificación de qué? ¿De acá de las uniones? Depende Sí, de, fíjate, vamos a la de arriba. Depende de dónde se una qué carbono con qué te puede quedar un carbono arriba o no. Fíjate, si se une el carbono 2, ¿sí? Con el 5 te quedan dos carbonos como colitas. ¿Ves? Pero si se une el carbono 1 con el 5, solamente te va a quedar una colita, no dos. Colita le digo yo a los carbonos que están fuera del anillo. ¿Sí? En este caso, cuando hablamos de un trisacárido, fíjense que tenemos un carbono que empieza acá, donde está el punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre tenemos que ir contando los carbonos desde la derecha hacia la izquierda, partiendo del primer carbono, ¿sí? Que está asociado al oxígeno. ¿Sí? Bueno, en este caso, no sé qué te dijo María específicamente, por eso no te entiendo bien tu pregunta. viste acá en el segundo carbón, en el segundo olisacárido, ese al Acá, lado, ese, ahí en este, donde está CH,
OH, CHOH, sí. como que Este es un arriba se carbono y entiende. acá arriba hay otro. Cada vértice es un carbono. Entonces Ah, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la unión es 1, 2, 3, 4, sería 1, 4. Acá. ¿Me entendés? sí, sí, ahí lo entendí. Sí, Bien, sí. bien, bien. Y la unión entre el primero y el segundo, ¿por Sería, qué, entre Beta? estos dos, sería 1, y este sería 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5. 1, 5 y 1, 4, las uniones. Sí, ¿Se entendió o te hice más lío? sí, profe, ahí entendí, gracias. Bien. Sí, pero uno es alfa y el otro es beta, ¿puede ser? ¿O no? Yo lo tengo mal. Los primeros dos de El arriba son de alfa uno es alfa, y el sí, último es beta. bien. ¿Sí? Porque está hacia abajo y el último, el tercero, está hacia arriba. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, gracias. Bueno. Bueno, chicos, espero que les haya servido un poquito las dos clases de consulta. Voy a dejar en este caso, de grabar. ¿Sí? Espero que les haya servido. Y bueno, y nos vamos a ver el viernes que viene, ¿sí? Recuerden que aquellos que no, en este caso no hicieron todo el trabajo práctico, tienen la opción del día de viernes terminarlo, y aquellos que han terminado el trabajo práctico, que hoy no vimos todos los puntos, el viernes pueden sacarse las dudas, cosa de que después vamos a hacer una puesta en común y ya terminaríamos con los prácticos de la materia, ¿sí? Entra el práctico 5 y 6 en el examen y ya vamos a ver en el repaso lo que les van a decir los docentes y cómo va a ser la forma del examen, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, chicos, espero que les haya servido, ¿sí? Les mando un saludo grande. Sí, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.